Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta experiencia tan maravillosa que nosotros tenemos a través de estos libros que encontramos aquí, Hechos de los Apóstoles. Miremos desde el capítulo 5, siempre le damos continuación, versículo 21b en adelante. Acudió el sumo sacerdote con los suyos y convocaron al Sanedrín y a todo el consejo de ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Los guardianes que fueron allá no los encontraron en la cárcel. Y vueltos informaron diciendo, hemos hallado la cárcel cerrada con todo cuidado y a los centinelas en pie junto a las puertas, pero al abrirlas no hemos encontrado a nadie dentro. Cuando esto oyeron, tanto el jefe de la guardia del templo como los príncipes de los sacerdotes no acertaban a explicarse qué habría sido de ellos. Bueno, aquí entonces hasta este versículo 24, 21b, como decíamos recién, hasta el 24. El autor de los Hechos le gusta exponer y mostrar siempre la impotencia y el desconcierto de los enemigos de la iglesia. Siempre. Se dan cuenta entonces, ellos hacen buscar, van, investigan qué pasa, pero siempre cuando se ponen en contra de la comunidad, porque recordemos que la palabra eclesia, iglesia en griego, quiere decir la comunidad. Ñañemo vino contra la comunidad, siempre ñasebaíta manteoya, lleva. Porque la comunidad es la fuerza, la que cambia, la que transforma. La comunidad que quiere decir el conjunto de las personas, el ateuazú. Jalañandé Ñañemo vino de acuerdo, y si nosotros tenemos ideales y si nosotros tenemos propuestas, principios y valores, y eso es lo que proponemos a la comunidad, es decir, al grupo humano, sabiendo que esos son los elementos necesarios y fundamentales para vivirlos, ciertamente que esa es la fuerza, ¿verdad?, que tenemos, la comunidad. Es imposible, entre comillas, parar a la comunidad cuando ella se pone a luchar, a enfrentar y a buscar lo positivo para ella misma, ¿verdad? Y eso nosotros dentro de la historia siempre lo hemos encontrado, siempre dentro de la historia. A pesar de que existieron también muchos dictadores, existieron muchas personas que se han adueñado de la conciencia lastimosamente, pero se dan cuenta que estas personas solamente pueden triunfar, entre comillas, o pueden ejercer un cierto poder, mientras ellos están ejerciendo una fuerza
muy negativa contra el pueblo y contra la gente. Es la única manera, ¿verdad? Entonces, de una manera muy negativa, y claro, entonces el pueblo como que no puede reaccionar o no puede moverse tanto hasta que en un momento, solo ya es ahí señal de lleva. Llega un momento en el cual, cuando esa comunidad comienza a tomar conciencia y esa comunidad dice, bueno, basta, y entonces se pone las pilas y ahí comienza. O si no, lo único que pueden hacer estos dictadores y esta gente que siempre se propone es liquidar, ¿verdad? A la gente, liquidar, ¿entienden? Porque es imposible de otra manera, imposible detener a una masa, imposible detener a una comunidad que piensa y que toma conciencia de que las cosas no están bien. Se dan cuenta entonces que hay aquí un deseo siempre del hombre y de la comunidad que busca el bienestar. Si lleva. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que adueñarnos de las cosas que pertenecen a la gente, al pueblo? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que ponernos por encima? ¿Verdad? O sea, hay cosas espeluznantes dentro de nuestra sociedad actualmente, ¿eh? Estamos hablando actualmente. Hay mucho pecado que al final de cuentas se vuelve también un pecado social, ¿verdad? Porque esto no está simplemente catalogado como un pecado personal. Entonces aquí también encontramos algo, ¿verdad? De estos donde quieren ejercer un poder, pero un poder por la fuerza, dice el sumo sacerdote con los suyos. Esa expresión luego ya nos da a entender que Aveñandella Potala Ñandella posea, porque Aveñandela Ñaña mandá. Y aquí te está hablando del aspecto, incluso del aspecto religioso, ¿verdad? Que tiene una fuerza muy grande también sobre la gente, del aspecto religioso. Y entonces convocan al Sanedrín. Oye, Caigo, y todos los medios, vamos a hacer algo, hay que seguir luchando, hay que seguir conquistando nuestro puestito para que nadie nos mueva de este lugar, ¿verdad? Y también convocan a todo el consejo de los ancianos de los hijos de Israel. Aquí insiste mucho porque recuerden que estamos ya en un momento en que se reflexiona desde una comunidad cristiana. Habe comunidad cristiana en esta puja o en esta lucha o en este confrontarse con el mismo judaísmo de donde está viniendo el cristianismo, y el judaísmo que no le está aceptando al cristianismo, y entonces por eso se va presentando de esta manera. Entonces dice, enviaron a la cárcel a ellos para que los trajeran. Ahora este consejo de ancianos de los hijos de Israel envían, porque ellos anteriormente habíamos reflexionado en el curso anterior que habíamos presentado que ellos no aguantaban, lleno de envidia, incluso nosotros decíamos. La palabra envidia aquí lo hemos especificado bien, ¿verdad? Es decir, cuando nos damos cuenta que el pueblo, la gente, comienza a formarse, a abrir los ojos y a entender que la propuesta del Señor es el bien de la gente, del pueblo. Diga, tú de la siempre. Diga, tú esto significa ir contra la misma dignidad del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de San Lucas Evangelista. El 18 de octubre celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista, discípulo de San Pablo, considerado por la tradición como el autor que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde antiguo tuvo fama de artista y se le atribuyeron las primeras representaciones pictóricas de la Virgen María. San Lucas nació en Antioquía de Siria, en el seno de una familia pagana a comienzos del siglo I de nuestra era. En su juventud recibió una esmerada educación y más tarde se dedicó al ejercicio de la medicina. Después de su conversión al cristianismo, acompañó a San Pablo en sus 2 últimos viajes y le asistió durante su cautividad en Roma. Fue en esta época de su vida cuando conoció a otros apóstoles y discípulos que le hablaron de Jesús y de la extensión del cristianismo por Judea y Samaria. Gracias a esta información, pudo componer una extensa obra de 2 volúmenes,
que conocemos actualmente como el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. A la muerte de San Pablo, San Lucas continuó su labor evangelizadora en Dalmacia, tierras yugoslavias, Galia, Italia y Macedonia. Después de llevar una vida célibe, murió siendo ya anciano en Beoda. Más tarde su cuerpo fue enterrado en Constantinopla y posteriormente fue trasladado a Padua. Desde antiguo tuvo fama de artista y se le atribuyeron las primeras representaciones pictóricas de la Virgen María. El dato más fiable de todos los que tenemos sobre San Lucas es que fue colaborador de San Pablo, pues en los saludos finales de la carta a Filemón, escrita personalmente por el apóstol, se le menciona junto a Epafras, Marcos, Aristarco y demás, que también fueron colaboradores suyos en la tarea del Evangelio. Unos pasajes de los Hechos de los Apóstoles tienen un estilo literario del que se puede extraer algunas conclusiones acerca de la relación entre San Lucas y San Pablo. Estos pasajes que se encuentran en los Hechos, capítulos del 16 al 28, se conocen con el nombre de pasajes nosotros, y se caracterizan porque en ellos se pasa de forma inesperada de la tercera persona del singular, es decir, de un narrador que habla, a la primera persona del plural, es decir, habla un grupo que parece haber sido testigo ocular de lo que se narra. Con frecuencia se afirma que estos pasajes están escritos en primera persona porque reflejan la experiencia de San Lucas como compañero de San Pablo. Si Lucas, el colaborador de Pablo y autor de estas secciones del libro de los Hechos, son la misma persona, la relación entre ellos podría reconstruirse con bastante detalle. San Lucas se unió a San Pablo en Filipos, al comienzo de su misión en Grecia, y le acompañó hasta su viaje a Jerusalén. Estos viajes cubren un período de tiempo que va desde el año 51 hasta el año 58. Durante el tiempo que duró el arresto de Pablo en Jerusalén, primero, y en Cesarea después, San Lucas habría permanecido cerca de él y habría tenido ocasión de conocer a las comunidades de Judea y de Samaria, y en las que pudo recabar información para la posterior composición de su obra en 2 volúmenes. 2 años después de su llegada a Jerusalén, San Lucas emprendió junto a San Pablo un accidentado viaje que le llevó a Roma. Ahí permaneció acompañándole en su cautiverio hasta el año 66. Según esta reconstrucción de los hechos, San Lucas habría pasado junto a San Pablo los 15 años más importantes de la vida de éste, aquellos en los que anunció el Evangelio en las comunidades de Grecia y en los que escribió todas sus cartas. San Lucas pudo conocer no solo los detalles de su personalidad y de su actividad como misionero, sino también su pensamiento. Si San Lucas era originario de Antioquía y además pasó 2 años en las comunidades de Judea y Samaria durante el cautiverio de San Pablo en Jerusalén y en Cesarea, las afirmaciones sobre la composición del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles podrían tener un serio fundamento histórico. San Lucas habría tenido ocasión de informarse acerca de los hechos que no había presenciado personalmente, primero en Antioquía y luego durante su estancia en Judea y en Samaria. Estas informaciones estarían recogidas en el Evangelio que lleva su nombre y en los 15 primeros capítulos del libro de los Hechos. Sin embargo, desde el capítulo 16 hasta el final de los Hechos, habría recogido su propio testimonio y el de otros compañeros de San Pablo. Estos datos concuerdan con lo que el mismo autor del Evangelio, que lo es también de los Hechos, nos dice en el prólogo de su primer libro acerca de las fuentes utilizadas en la composición de toda la obra. Dice San Lucas en su capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo,
para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. La tradición cristiana es unánime en atribuir estos libros a Lucas, el compañero de Pablo. Se trata de una tradición antiquísima que se encuentra ya en Ireneo, 50 o 60 años después de la composición de la obra lucana. Y es además una tradición fiable, en el sentido de que no se atribuyeron estos escritos a un apóstol del Señor, como ocurrió con otros evangelios, o a un personaje importante, como ocurrió con algunas de las cartas, sino a un personaje secundario y en cierto modo obscuro, cuyo único título consistía en haber sido compañero de San Pablo, un privilegio que por lo demás muchos otros podrían aducir. Las noticias que tenemos sobre los últimos años de la vida de San Lucas tienen un fundamento histórico menos sólido. La noticia tardía de Epifanio, según la cual San Lucas evangelizó Dalmacia, Galia, Italia y Macedonia, es legendaria. Legendaria es también la tradición de que en los últimos años de su vida pintó algunos retratos e iconos de la Virgen. Esta tradición podría tener su origen en una noticia transmitida tardíamente por Teodoro Lector en el siglo VI después de Cristo, según la cual la emperatriz Eudocia encontró en Jerusalén una pintura de la Madre de Dios y la envió a Constantinopla. Lo que sí es más posible es que las noticias sobre su muerte en Beocia y sobre su entierro en Constantinopla sean más fiables. Otra tradición dice que su muerte fue a través del martirio en Acaya, colgado de un árbol. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Justina, en Padua, Italia. Estudios conocidos ahí en 1998 concuerdan con los datos sobre San Lucas conocidos por la tradición. Hoy suplicamos su intercesión para que nosotros también podamos ser anunciadores de la buena noticia de la salvación. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros, paz y bien. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene nuestro encuentro y hoy, 18 de octubre, queridos amigos, celebramos y festejamos a este gran evangelista, San Lucas. Lucas, que es discípulo de Pablo, por lo tanto tiene muchas características interesantes, muchas características magníficas que Lucas nos regala en el primer tomo de su libro, que es el Evangelio, que nos narra y nos cuenta la historia de la salvación en la vida de Jesús. Pero sino que da un paso más importante. Concluyendo con la ascensión de Jesús al cielo, ahora dice, que es la continuación y la implantación del reino de Dios, pero desde la comunidad. La fuerza del Espíritu que nos acompaña y que hace que se implante entonces hoy el reino de Dios. Queridos amigos, leemos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, 10, 17b. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él,
porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Queridos amigos, Coabe Pablo, llevo mombe upaiteña de Iñandemba Eva, loicoa ecuejese. Y es lo que nos dice hoy también a nosotros, cómo tenemos que afrontar nuestra vida. Es una vida sencilla, es una vida del día a día. Mombe upaitego Eva loicoa ecuejese lleva. Maboñe moya en contra de él también, quienes no estuvieron con él, quienes le abandonaron. También los pergaminos. Es decir, en la vida sencilla nosotros, queridos hermanos, encontramos al Cristo que nos salva, al Cristo que nos da fuerza para implantar el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5, desde los versículos 21b y llegamos ahora hasta el 24, por lo menos esta partecita en que decíamos que el sumo sacerdote con los suyos convocan al Sanedrín y también convocan al Consejo de Ancianos y te especifica de los hijos de Israel. Upeas y señan de Ejina que se está refiriendo a toda esta historia de salvación que viene caminando desde los Hechos de los Apóstoles. El Antiguo Testamento es esencial y fundamental. Recordemos que si Lucas en su teología nos presenta los tres tiempos, y aquí en este libro que tenemos de los Hechos de los Apóstoles es justamente el desarrollo que tenemos sobre este tercer momento, el tercer tiempo de toda la revelación de Dios para con el hombre o con la historia del hombre. Entonces el primer tiempo era el tiempo del Antiguo Testamento, Dios Padre, cómo se revela y vienen todas las promesas. Entonces ahora tiene sentido lo que nos está diciendo aquí, cuando te habla esa palabrita nomás, los hijos de Israel. Entonces el consejo de los ancianos de los hijos de Israel. Aquí nos habla y aquí nos dice,
¿quiénes son estos hijos de Israel? Y es el judaísmo. Son estos que están viniendo, ¿verdad? Están viniendo del judaísmo. O mejor dicho, estos cristianos que también comparten el cristianismo y están viniendo como raíz anterior, como raíz profunda de su propia religión, que vienen del judaísmo. Pero ahora, como hay una confrontación, como el judaísmo no le acepta absolutamente a Jesús como la realización y la planificación de las promesas de Dios del Antiguo Testamento, entonces comienzan los problemas. Y ahora te pone que el sumo sacerdote con los suyos, siempre Antiguo Testamento, siempre se refiere entonces al judaísmo. ¿Convoca a quién? Al Sanedrín y a todo el Consejo de Ancianos. De nuevo te está mostrando el Antiguo Testamento, cómo sigue esto que es del Antiguo Testamento. Es decir, todavía no estamos entrando en esta novedad de los hijos de Dios. Y luego te pone este subrayado. Consejo de los ancianos de los hijos de Israel. Para especificarte bien, para decirte bien que esto viene desde el Antiguo Testamento. Y que el autor sagrado de los Hechos de los Apóstoles te presenta bien como base para decir cuál será ahora la novedad dentro del cristianismo. Y son estos quienes enviaron a la cárcel para que los trajeran. Hoy, como en Guillo de Guerra lleva, le meten en la cárcel, pero cuando hay cuera hoy, hoy no hay bueno, los guardianes que fueron allá no los encontraron en la cárcel. Ya directamente entonces nos presenta qué es el resultado, en cuanto que estos van a buscarlo, sin embargo van, pero no lo encuentran. Entonces quedamos ya nosotros un poco perplejos. ¿Qué pasa? Si ellos fueron enviados, si ellos estuvieron encarcelados, se los envió a la cárcel. Pero ahora de repente se nos dice que ellos no están en la cárcel. Ellos son enviados para traerlos y no los encuentran. Entonces ellos vuelven e informan diciendo: hemos hallado la cárcel cerrada con todo cuidado y a los centinelas en pie junto a las puertas, pero al abrirlas no hemos encontrado a nadie dentro. No hemos encontrado a nadie dentro. Aquí nos encontramos ante la sorpresa. Otro elemento importante dice que la cárcel, las puertas estaban cerradas. Para decir que las puertas están todas abiertas, para decir que, no sé, pasó algo y ellos salieron pitando, salieron corriendo, ¿verdad? Que se hayan escapado, sino que te dice, se fueron, encontraron todo, ¿verdad? Como en una cárcel, todo cerrado, donde ellos se los habían puesto. Y sin embargo, al entrar dice que no los encuentran. Entonces esto ya te llama la atención, ¿verdad? Entonces esto te llama ya a una cosa prodigiosa, a algo sobrenatural. ¿Qué pasó? Porque nosotros sabemos muy bien que sería imposible lo que estamos escuchando. Si se te meten en una pieza todo encarcelado, todo cerrado, porque y además no hay ninguna manera de escaparse ahí porque están bien asegurados y encerrados. Sin embargo, aquí nos presenta la lectura diciéndonos que a pesar de que hemos hallado la cárcel cerrada, con todo cuidado, y a los centinelas en pie junto a las puertas, encima te dice que ellos ahí le encuentran con los centinelas en pie junto a las puertas. O sea, que van yendo de escena. O sea, frente a la puerta de entrada. Y ellos no ven nada. O sea, ellos están en lo normal, cuidando, vigilando siempre. Pero al abrirlas, y ahora entonces vienen, piden permiso, ya abrimilla y que mía lleva, no hemos encontrado a nadie dentro. En esa cárcel donde los hemos metido a esta gente ahora, no encontramos nada. Ababete ni por igual. Entonces ya nos cuestionamos y ya comenzamos a mirar qué pasó aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el poder? ¿En qué momento? ¿Cuándo sucedió, verdad? Esto de que los apóstoles se escapan, de que los apóstoles no se encuentran más encerrados en la cárcel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad: panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La mañana de este lunes, el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y de la Confederación de Empresarios de Galicia. Es apremiante proponer una economía adecuada para contribuir a resolver las grandes problemáticas que vivimos a nivel mundial. Estas fueron sus apremiantes palabras a los empresarios, a quienes además les recordó que está en sus manos cambiar esa tendencia de contaminación que está destruyendo todo. Nos toca una época con notorios desequilibrios, sí, económicos como sociales, ¿no? El Concilio Vaticano II ya había afirmado que el lujo pulula junto a la miseria, estoy citando. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. A los empresarios, el Papa les dirigió 3 ideas para su caminar como emprendedores. En primer lugar, el pontífice indicó que está la profecía. En la Biblia, el profeta es aquel que habla en nombre de Dios, que transmite su mensaje y a través del cual favorece un cambio en su entorno. En un contexto tan complejo como el actual, señaló, caracterizado por la guerra y la crisis ambiental, a ustedes les toca desarrollar su servicio como profetas que anuncian y edifiquen la casa común, respetando todas las formas de vida, interesándose
por el bien de todos y fomentando la paz. Sin profecía, la economía y en general toda la acción humana está ciega. Y hablando espontáneamente, el Papa advirtió a estar atentos a que la economía no se transforme en finanza, porque se vuelve líquida, gaseoso. El segundo aspecto al que se refirió Francisco fue el del cuidado de la relación con Dios. Como la tierra, cuando es bien cultivada y cuidada, da abundantes frutos, así también nosotros, cuando cultivamos la salud espiritual, cuando tenemos una relación bien cuidada con el Señor, comenzamos a dar muchos frutos buenos. La heroicidad que el mundo necesita hoy por parte de ustedes, dijo, solo puede ser sostenible si hay raíces fuertes. La conversión económica será posible cuando vivamos una conversión del corazón, cuando seamos capaces de pensar más en los necesitados, cuando aprendamos a anteponer el bien común al bien individual, cuando entendamos que la carestía de amor y justicia en nuestras relaciones son consecuencia de un descuido de nuestra relación con el Creador, y esto repercute también en nuestra casa común. Quizás, dijo el Papa, solo en ese momento podremos dar marcha atrás a las acciones perjudiciales que están preparando un futuro triste para las nuevas generaciones. Recuerden que cultivar la relación con el Señor hace posible tener raíces fuertes que sostendrán los proyectos que deseen emprender. Los animo a seguir transformando con creatividad el rostro de la economía, para que esté más atenta a los principios éticos. Y no se olvide de que su actividad está al servicio del ser humano, no solo de unos pocos, sino de todos, especialmente de los pobres. Además, es importante que tome conciencia de que no está por encima de la naturaleza, sino que tiene que cuidar de ella, pues de esto dependen las generaciones futuras. O sea, toda empresa debe tener de alguna manera un cuidado para no contaminar más la naturaleza, al contrario, de ir abriendo caminos de sanación. Finalmente, el tercer pensamiento que el Santo Padre les compartió tiene que ver con el trabajo y la pobreza. De estos nos ha dado un importante testimonio San Francisco de Asís, con los valores del trabajo y la pobreza que implican la confianza completa en Dios y no en las cosas. Se puede crear una economía que reconcilie entre sí los miembros de las diversas etapas de producción sin que se desprecien mutuamente, sin que se creen mayores injusticias o se viva una fría indiferencia. Combatir la miseria con la creación de empleos dignificando al prójimo, el remedio para combatir la enfermedad de la miseria, el trabajo y el amor a los pobres. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos encontramos con este pasaje tan interesante del capítulo 5, 21b hasta el 24. Entonces, el sumo sacerdote dice, reuniendo a los que estaban al frente, incluso llama al Sanedrín, al Consejo de los Ancianos, poniendo y subrayando el elemento de decir hijos de Israel, para subrayar nada más todo el judaísmo, o sea, todo este grupo que no está aceptando ciertamente el cristianismo, por no decir los judíos, lo que sea, entonces utilizan directamente lo que están al frente, que son los hijos de Israel, los que siguen siempre la Tanakh sería, ¿verdad? Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, el judaísmo de por sí, pero que ahora absolutamente no están aceptando desde el judaísmo a la persona de Jesús
Y por supuesto, por ende, los que vienen y los que están formando este nuevo grupo, es decir, el grupo de los cristianos que entienden y que dicen que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo prometido en la palabra de Dios, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Esta es la promesa de Dios dentro de la historia de la salvación. Entonces, y aquí ellos no están aceptando. Cuando utiliza, decíamos, esa frase de hijos de Israel, simplemente nos están queriendo decir que son gente verdaderamente que hacen su camino dentro del judaísmo. Y luego enviaron a la cárcel para que los trajeran. Versículo 22, los guardianes que fueron allá no los encontraron en la cárcel. Ahora, directamente nos está informando el autor sagrado. Inmediatamente. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que ellos se van, encuentran todo así como habían dicho, pero sin embargo no encuentran a los apóstoles en ese lugar. Los guardianes que fueron allá no los encontraron en la cárcel. Y vueltos, informaron diciendo, hemos hallado la cárcel cerrada con todo cuidado y a los centinelas en pie junto a las puertas. Pero al abrirlas no hemos encontrado a nadie dentro. No hemos encontrado a nadie dentro. Bueno, esto es lo que encontramos aquí. Hemos hallado la cárcel cerrada con todo cuidado. Bueno, muy bien. Y a los centinelas en pie junto a las puertas. Pero al abrirlas no hemos encontrado a nadie dentro. Esta es la novedad, ¿verdad? Y esto es lo que nos llama la atención. Porque nosotros venimos, nosotros buscamos, nosotros queremos tener esta información de primera mano. Hemos hallado la cárcel cerrada, primer elemento. Entonces, que la cárcel está todo como lo hemos dejado. Entonces, si todas las puertas estaban cerradas, así como nosotros dejamos. Y luego a los centinelas también de pie junto a las puertas. Otro caso mucho más raro todavía. Todo como estaban, cerradas, así como habíamos dejado. Pero ahora viene el otro elemento, que los mismos centinelas estaban parados en sus lugares sin nada. Es decir, no hubo cambio, no hubo algún sobresalto, no hubo absolutamente ningún problema desde que ellos estaban ahí. Pero dice, al abrirlas, es decir, ahora ellos se van juntos y le dicen, bueno, no hemos encontrado a nadie dentro. No hemos encontrado a nadie dentro. Esta es la parte sorpresiva que nosotros encontramos en esta lectura. Cuando esto oyeron tanto el jefe de la guardia del templo como los príncipes de los sacerdotes, no acertaban a explicarse qué habría sido de ellos. Aquí está entonces para nosotros entre comillas, este secreto. ¿Por qué? Y porque tanto el jefe de los guardias del templo como los príncipes de los sacerdotes no acertaban a explicarse qué habría sido de ellos. Entonces, el autor de los Hechos de los Apóstoles gusta en su exposición mostrar siempre la impotencia, decíamos, la impotencia. Que piensan que saben todo, que tienen todo el poder, que sin embargo, aquí ellos no saben cómo solucionar este problema. Que están los guardias, que están todo conforme a lo que ellos siempre hacían dentro de la prisión, todo cerrado, pero lo que ellos están queriendo custodiar, que es justamente la posibilidad de que los apóstoles salgan a predicar con respecto al cristianismo, con respecto al seguimiento de Jesús. Ahí va a ver hablando ¿Se acuerdan Pablo también cuando habla en uno de los pasajes tan interesantes que dice que la palabra de Dios no puede estar encadenada?
Da un poco, casi como una reminiscencia a esa frase tan interesante de San Pablo, ¿verdad? A través de la carta a los Gálatas. Ahí cuando dice, aquí nosotros nos encontramos con la misma palabra de Dios, nos encontramos con la misma acción de Dios, nos encontramos con el mismo querer de Dios. Y por eso que nos presenta de una manera muy luminosa, ¿verdad? De una manera muy trascendental también, muy trascendente. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque en lo inmanente todo está bien. Pero sin embargo hay algo que está faltando. Ellos abren, entran y no le encuentran a ninguno de los apóstoles, a quienes ellos habían metido en la cárcel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Papa se reunió con el ministro de Exteriores de Perú en el Vaticano. Y gracias por esta visita. No, al contrario, traigo las excusas del señor presidente Pedro Castillo. El ministro de Exteriores César Landa viajó en nombre del presidente Pedro Castillo después de que el Congreso rechazara su petición para hacer este viaje por Europa. César Landa y el embajador ante la Santa Sede le dieron al Papa un doctorcito. Es una imagen del Niño Jesús con la que, según la tradición, Santa Rosa, patrona de Perú, hablaba a menudo. El formato de los Dice que Santa Rosa tenía pues la facultad de hablar con el Niño Dios. Ella recibía muchos enfermos en su casa y los curaba a través de las recomendaciones de su doctorcito. Yo no lo conocía ese. Durante su visita al Vaticano, el ministro peruano firmó un documento para repatriar 3 momias incas. Llevaban desde 1925 en el Museo Etnológico Misionero. Fueron cedidas para una exposición universal que hizo el Vaticano el siglo pasado, a comienzos, ¿no? Y que luego fue quedando, pero finalmente ya hace varios años que se tuvo conocimiento de ello y con la disposición y la buena disposición del Vaticano de devolverlas como corresponde, se ha podido concretar, ¿no? La repatriación de las momias podría sentar un precedente para que los museos vaticanos devuelvan algunos de sus objetos a sus países de origen, aunque este caso es bastante excepcional porque las piezas son préstamo de un gobierno concreto y contienen restos humanos. Más que objetos son seres humanos desde ya, ¿no? Son restos humanos que deben estar enterrados o puestos en valor con dignidad de donde provienen, ¿no? Que es precisamente los Andes del Perú. El ministro Landa también habló de la política de su país con los responsables de la Secretaría de Estado Vaticana. Dijo que el presidente de Perú espera viajar a Roma y reunirse con el Papa en un futuro próximo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad, y una luz que se levanta rompe la oscuridad. El Señor es la victoria, solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Pido por los pueblos que claman libertad, que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad. Una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven
En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre estos pasajes tan interesantes del Nuevo Testamento. Aquí nosotros reflexionamos sobre el capítulo 5 en este momento, de los versículos 21b en adelante hasta el 24. Y decíamos que el autor de los Hechos de los Apóstoles siempre lo que quiere mostrar es esta impotencia y el desconcierto de los enemigos de la iglesia, de esta comunidad. Impotencia y desconcierto. Y por eso se carga un poco las tintas. Encuentran todo, humanamente hablando, todo muy bien, encerrado, etc. Pero sin embargo, del aspecto espiritual, aquí encontramos un desconcierto. Y más todavía porque ellos dicen que van a buscar en la cárcel a quien ellos se habían metido y sin embargo ahora no los encuentran. Y esta es una gran novedad. Y están diciendo, ¿qué pasó con nosotros? La escena que nos ofrece el texto no carece de un aspecto cósmico. No carece absolutamente de un aspecto cósmico. Por eso también es importante que miremos y que veamos cómo leer desde este aspecto que nos ofrece este texto, porque este texto, decíamos, no carece de un aspecto cómico, de un aspecto cómico, es decir, que nos hace entender, y dice, este aspecto que se vuelve muy burlón, ¿verdad? Muy burlón, porque nosotros vamos, buscamos, le encuentran los dos guardias que están en su puesto, le encuentran que están ahí paraditos, vigilantes, y sin embargo tampoco sucede nada. Entonces este aspecto es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Es un texto que presenta, o se presenta de un aspecto muy cómico también, ¿verdad? De un aspecto burlón, para decir que ellos quieren ir contra Dios, ellos quieren ir contra la iglesia, ellos quieren ir contra los apóstoles, ellos quieren acallar a la palabra de Dios. Pablo incluso, cuando escribe, esto también es muy interesante, aquí estamos con Lucas, ¿verdad? Lucas, Pablo, hay una relación muy cercana. Decimos que Lucas es discípulo de San Pablo y por eso hay muchos elementos que podemos, leyendo, congeniar de lo que dice Pablo y lo que Lucas también va escribiendo. Posiblemente Lucas, que conoce muy bien a Pablo, después también tiene una influencia paulina en sus escritos. Porque Pablo en un momento cuando está escribiendo y dice que él se encuentra prisionero, dice, a causa de la palabra, dice, pero a pesar de que la palabra nunca puede ser encadenada. Qué linda que es esa expresión. La palabra de Dios. Peñande Yarañe. Ñande Yarañe indica tu vea lleva la oyoko. Peñande Yarañe oye cual casenos a Peñande Yarañe ocenos y na lleva oñemo salambino. Indica tu oyoko. Porque upea Peñande Yarañe la oñe. A Peñande Yarañe cataca de la manera y la forma de cómo llegar. Indica tu oyoko. Y aquí nos está diciendo la misma cosa, ¿verdad? Aquí este aspecto cómico que encontramos es como decir, bueno, nosotros a pesar de que procuramos, a pesar de que queremos encadenar a esta gente, a pesar de que queremos meterlo dentro, hacerlo desaparecer, que no hablen más de este tal Jesucristo, que no comiencen a llenar, a inundar Jerusalén, dice, con sus predicaciones, y hacer conocer a Jesucristo, entonces esto no puede cumplirse, la palabra no puede estar encadenada,
porque ella es libertad, ella es propuesta, evangelio para todos. Y así, los hombres del grupo de sacerdotes saduceos, que ya tuvieron una parte decisiva en el arresto, convocan una sesión especial del Sanedrín y esperan la llegada de los detenidos. Acuérdate que upea y negoria lleva. Ya ella miña, endumí, ya hueruishu becuera, ave, ñane non debe, ya iguana, eva las escuelas oipucuyajina, eva las escuelas oipotajina. Aquí se muestra mucho, ¿verdad? El poder y la decisión. Somos nosotros quienes tenemos que hacer, somos nosotros quienes tenemos que decidir. Y de acuerdo a nuestros caprichos, o de acuerdo simplemente a cuestiones muy humanas. Y por lo tanto, la llegada de los detenidos. Los guardianes del templo escudriñan desconcertados las celdas exteriormente intactas de la cárcel. Interiormente intactas de la cárcel. Y por eso el autor sagrado, Lucas en este caso, en Hechos de los Apóstoles, nos muestra, ¿verdad?, todo como una cuestión bien milagrosa. O vea lo a ver, venían de Yara, la yepotanojina, ñeñepianojina, de alguna manera hasta lo imposible se hace posible. La enseñanza entonces de esto es que por una parte la palabra de Dios jamás puede ser encadenada. La palabra de Dios y la actitud del cristiano jamás puede ser aprisionada. Y aquí te muestra que los guardias comienzan a mirar, escudriñar, pero siempre están desconcertados por esto que ellos vieron y por esto que ellos saben. Y ahora también, mientras que los arrestados están en el templo y anuncian el mensaje de la resurrección y de la vida del pueblo, que escucha con atención. Escucha con atención entonces el pueblo a esta nueva propuesta que le están haciendo los apóstoles. Pero ahora, de una forma inexplicable, ellos de nuevo se encuentran libres. Nos despedimos por el día de hoy. Ya continúa para ser libres y para anunciar verdaderamente Peñengüe. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.